Capítulo 36. Serpiente gigante, bestia pequeña. Había caído la noche y todo estaba en silencio. La luna colgaba en lo alto, proyectando su luz plateada sobre los acantilados de la montaña Cabeza de Serpiente, haciendo que el oscuro y brumoso bosque temblara levemente. Un crujido resonó por todas partes, eran rocas y piedras rodando montaña arriba. De repente, dos enormes ojos carmesí flotaron sobre los acantilados de la montaña Cabeza de Serpiente, brillando como linternas. El acantilado pareció cobrar vida. La serpiente gigante levantó la cabeza y sus ojos carmesí escudriñaron los alrededores. Abrió su boca sedienta de sangre y escupió un gas negro. En menos de media varilla de incienso, todo el bosque brumoso se cubrió de oscuridad y las crestas de las montañas comenzaron a retorcerse. Ah, duele. Bin Feng abrió lentamente los ojos, encontrándose con una oscuridad total. ¿Qué pasa? ¿Estoy ciego? In Feng se quedó atónito. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo le recorrió la espalda, apretó los dientes, incapaz de moverse con libertad. Suspiró suavemente, recordando con atención todo lo sucedido antes de desmayarse y formulando una conjetura. Debió ser el impacto de la explosión lo que me envió volando al bosque de la niebla negra. Todas las noches aquí, cuando cae la luz de la luna, una niebla negra cubre el cielo, así que no puedo ver nada. Un momento, recuerdo que la señorita Lan tenía un pedernal en su colgante de jade espacial. In Feng palpó con cautela entre su ropa y, afortunadamente, descubrió que tanto su anillo espacial como su colgante de jade espacial estaban intactos. Usó su sentido divino para explorar el colgante de jade y rápidamente recuperó el pedernal y un candelabro. Después de encender la vela, la tenue llama parpadeó, permitiéndole ver lo que había a 1 metro de distancia. ¿Dónde estoy? ¿Dónde están la señorita Kan y la señorita Lan? Deberían estar bien. In Feng examinó sus heridas y se dio cuenta de que su ropa exterior ya estaba hecha jirones. A través de los agujeros, vio manchas de sangre alarmantes. Por supuesto, la lesión de espalda era la más grave. En ese momento, In Feng solo esperaba que su cintura y riñones no estuvieran gravemente afectados, después de todo, estaban relacionados con su futura felicidad. El impacto de la explosión no pudo haberme lanzado demasiado lejos. Debería estar cerca del límite del bosque de la niebla negra. Pero con mi condición física actual, me sería difícil moverme. Además, la niebla me dificulta la visión. Si termino yendo en la dirección equivocada, las consecuencias serán desastrosas. Si la señorita Kan y la señorita Lan están bien, seguramente vendrán a buscarme. Moverse solo les causaría problemas. Tras analizar la situación, In Feng decidió que quedarse quieto y esperar el amanecer era lo más prudente. Así que encontró una posición cómoda que no agravara sus heridas y se tumbó con decisión. El bosque estaba en silencio, con ocasionales crujidos, como si algo se deslizara cerca. De repente pensó en las aterradoras bestias del bosque de la bruma negra, ¿podrían provenir de ellas? Había leído numerosos libros que describían criaturas salvajes, muchas de las cuales eran despiadadas y devoraban a la gente sin dejar rastro. In Feng sintió un poco de miedo y tragó saliva involuntariamente. En ese momento, un rugido ensordecedor resonó por el bosque. In Feng se sobresaltó porque el sonido era idéntico al que había escuchado durante el día y parecía muy cercano. No puede ser tan desafortunado, ¿verdad? Crack, crack. El sonido de las ramas al romperse indicaba que algo se acercaba. La niebla le impedía ver a solo 1 metro de distancia, aumentando su miedo. In Feng parecía haber visto ya una bestia feroz con la boca sedienta de sangre abierta, asomando la cabeza y mirándolo con ojos carmesí, lista para devorarlo de un mordisco. El sonido estaba tan cerca, casi al borde de la luz. In Feng miró en esa dirección, sin atreverse a parpadear. Y claro, una piedra rodó hacia la zona iluminada. Y esa criatura estaba a punto de llegar. En el límite entre la luz y la oscuridad, la garra de la bestia se extendió, revelando un tamaño de casi la mitad de una palma. ¿Qué? ¿Tan pequeño? Bin Feng estaba estupefacto, no podía comprender la situación. La pequeña criatura blanca parecía estar explorando,
extendiéndose hacia adelante y luego retrayéndose. Después de repetirlo 3 o 4 veces, se acercó lentamente. Solo cuando toda su figura entró en la luz, In Feng la vio con claridad. Era una criatura blanca parecida a un gato, con pelaje blanco mezclado con pelo negro. Tenía 2 orejitas en la parte superior de la cabeza, y debajo de ellas había unos pequeños ojos de zafiro que parpadeaban con gracia. ¿Es esto? In Feng estaba completamente desconcertado. ¿Era esta diminuta criatura frente a él la formidable bestia de al menos el poder de la calamidad del cuarto ciclo? No, no podía ser. Debía haber malinterpretado algo. In Feng negó con la cabeza. Ese rugido estremecedor no podía provenir de este pequeño. Sí, la formidable bestia debía de estar aún acechando en la oscura niebla que se extendía ante él, y esta criatura blanca debía estar huyendo. ¿Quién lo iba a saber? Justo cuando In Feng pensaba esto, el estómago de la criatura blanca rugió. El rugido familiar de una bestia resonó de nuevo en sus oídos. In Feng se quedó boquiabierto. No podía creer que ese rugido poderoso y estremecedor fuera solo el sonido del estómago hambriento de esta criatura blanca. Dijo In Feng con desprecio. El miedo en su corazón se desvaneció. Fácilmente podría mandar a volar a esta pequeña criatura con solo un movimiento. Aparentemente percibiendo el desprecio de In Feng, la pequeña criatura regordeta mostró una expresión de ira casi humana en su pequeño rostro. Abrió su pequeña boca y estornudó, como si estuviera rociando algo. Sin embargo, este estornudo, como un proyectil, rompió directamente una roca de aproximadamente la mitad de la altura de una persona. Los fragmentos de roca golpearon la cara de In Feng, como si lo abofetearan. Tanta fuerza con un estornudo, si esta cosita se tira un pedo, me mataría. In Feng tragó saliva con fuerza, forzando una sonrisa inocente. La criatura blanca lo ignoró y, en cambio, levantó la cabeza y soltó un grito. Parecía el rugido de un tigre resonando por las montañas y los bosques, pero quizás porque aún era demasiado pequeño, sus cuerdas vocales no se habían desarrollado del todo, lo que lo hacía sonar como un maullido. ¿Qué significa esta cosita? ¿Intenta intimidarme? In Feng reflexionó para sus adentros, mirando las rocas destrozadas a su lado. Comparado con ese maullido, el estornudo era más intimidante. Pero In Feng claramente le estaba dando demasiadas vueltas. La criatura blanca solo quería su comida. De repente, la niebla negra que lo cubría se agitó. En un instante, una enorme cabeza de serpiente emergió. Sus ojos carmesí escudriñaron el entorno, deteniéndose en In Feng por un instante antes de apartar la mirada. In Feng palideció de miedo al instante. Reconoció la cabeza de serpiente, era idéntica a la forma del acantilado. La gigantesca cabeza de serpiente no permaneció allí mucho tiempo y desapareció rápidamente entre la niebla negra. Entonces, con un golpe sordo, el cadáver de un toro, aproximadamente del tamaño de 2 hombres adultos, cayó al suelo, creando un profundo hoyo. Capítulo 37. Toro bárbaro asado. La criatura blanca se acercó al cadáver del toro bárbaro, lo olió e hizo una mueca de disgusto antes de empezar a comer a regañadientes. En las crónicas de los 100 demonios del Gran Qian, abundaban las descripciones de bestias demoníacas comunes como el toro bárbaro. Sus huesos podían usarse para refinar materiales para los baños medicinales de los guerreros, y su carne era un excelente suplemento que aumentaba la vitalidad de un artista marcial. Sin embargo, lo que se mencionaba con más frecuencia era su piel dura, que las espadas y cuchillos comunes no podían perforar. In Feng no esperaba que esta pequeña criatura blanca, a pesar de su tamaño, pudiera desgarrar la piel del toro bárbaro con tanta facilidad. Sus dientes eran tan afilados, ¿habría estado usando pasta de dientes? La criatura blanca mordisqueó un rato, consumiendo aproximadamente una quinta parte de la carne, y luego se detuvo. Abrió la boca y sacó su pequeña lengua, con aspecto algo nauseabundo. Vaya. Este pequeño también es quisquilloso, pensó In Feng, y entonces su estómago rugió, haciéndole hacer una mueca. Ahora que lo pensaba, hacía mucho que no comía nada. En ese momento, una de las patas delanteras ensangrentadas del toro salvaje cayó frente a él. ¿Es para mí?
Preguntó Yin Feng sorprendido. Miró a la criatura blanca y ésta maulló, luego volvió su atención al cadáver del toro. Parecía dudar si debía tragarse entero esa cosa tan poco apetitosa. Yin Feng se conmovió. No todas las bestias demoníacas eran tan despiadadas como describían los libros, devorando humanos sin dejar rastro. Miró la pezuña fresca que tenía delante. Era imposible morderla directamente, necesitaba encontrar la manera de lidiar con ella. Así que recogió algunas ramitas cercanas y las encendió con un pedernal, con la intención de asar la carne. Tomó un trozo afilado de piedra, hizo varios cortes en la pezuña y luego usó una rama delgada y resistente para afilar la punta. La insertó en la carne y comenzó a asarla al fuego. Con el tiempo, la grasa se consumió, chisporroteando sobre el carbón y acompañada de un rico aroma. Al ver que la pezuña estaba cocida en un 70 u 80%, Yin Feng sacó unos chiles de su anillo espacial, los trituró hasta convertirlos en polvo y los espolvoreó sobre los cortes. Después de asar los chiles, combinados con el aroma original de la grasa, el olor por sí solo abría el apetito. Yin Feng cogió la pezuña y, tras dejar que se enfriara un poco, le dio un gran mordisco, revelando una expresión de felicidad. Goteo, goteo. ¿Qué fue ese sonido? Yin Feng bajó la cabeza y vio que la criatura blanca ya se le acercaba. Levantó su pequeña cabeza, babeando, con las pupilas fijas en la carne asada. Oh. ¿Quieres un bocado? La criatura blanca asintió. Yin Feng arqueó las cejas y le entregó la pezuña a la pequeña criatura. En un abrir y cerrar de ojos, para cuando Yin Feng reaccionó, solo le quedaba un hueso en la mano. Solo le di un bocado. Yin Feng abrió mucho los ojos, con ganas de llorar. Lo que lo dejó aún más sin palabras fue que la pequeña criatura claramente no estaba satisfecha. Corrió de vuelta hacia el cadáver del toro bárbaro. Ante la mirada atónita de Yin Feng, con su pequeño cuerpo, empujó el enorme cadáver frente a él y luego levantó la cabeza, mirándolo expectante. El cuerpo de este toro salvaje es demasiado grande. Si quieres asarlo, tienes que cortarlo en pedazos. La pequeña criatura lo entendió. Levantó sus garras y arañó el cadáver varias veces, el enorme cuerpo se partió instantáneamente en numerosos trozos. Yin Feng jadeó de asombro. Esta pequeña criatura era realmente impresionante. No tenemos suficiente leña aquí, necesitas conseguir más. Al oír esto, la criatura blanca levantó la cabeza, maulló, y en cuestión de segundos, montones de ramas cayeron del cielo, claramente obra de la serpiente gigante. Bien, este trabajador parece estar asentado, pensó Yin Feng. Justo cuando estaba a punto de empezar, de repente pensó en algo. La serpiente gigante de antes parecía ser la jefa del bosque de la niebla negra, y esta niebla probablemente era causada por ella. Y esta pequeña criatura blanca podía comandar a esa serpiente gigante. Si ese es el caso, ¿puedo pedirle a la pequeña criatura que le diga a la serpiente gigante que me ayude a salir? Con esto en mente, Yin Feng se aclaró la garganta y dijo, ¿quieres comer la carne asada de antes? La pequeña criatura asintió. ¿Puedes hacerme un favor? Si aceptas, te asaré un poco de carne. ¿Qué te parece? La pequeña bestia ladeó la cabeza, reflexionó un momento y volvió a asentir. Entré accidentalmente en este bosque. Espérame a asar al toro salvaje por ti. ¿Podrías pedirle a la gran serpiente de antes que me ayude a irme? La pequeña bestia blanca maulló hacia el cielo, y al mismo tiempo, una melodiosa voz femenina resonó en los oídos de Yin Feng, si logras que el pequeño maestro termine esta carne, no solo te ayudaré a irte, sino que también despediré a las otras dos chicas que estaban contigo. ¿Era esa la voz de la serpiente grande? Resultó ser una serpiente hembra. Las otras dos chicas, la señorita Lan y la señorita Kan, ¿están bien? El rostro de Yin Feng se iluminó y apretó los puños hacia la niebla negra, diciendo, Señor serpiente, no te preocupes, este joven definitivamente completará la tarea. Emocionado, intentó levantarse para asar la carne, pero olvidó sus heridas e inmediatamente hizo una mueca de dolor. En ese momento, una gota de agua cayó sobre su cabeza, convirtiéndose al instante en una niebla que envolvió todo su cuerpo.
Para su sorpresa, el dolor de la herida de su espalda desapareció. No solo eso, sino que incluso las manchas de sangre de todo su cuerpo se desvanecían rápidamente ante sus ojos. ¿Qué clase de sustancia mágica era esta gota de agua? ¿Cómo podía tener un efecto tan aterrador? ¿Qué miras? ¿No quieres irte? Resonó de nuevo la voz de la mujer. Infeng no se atrevió a demorarse y de inmediato comenzó a asar la carne. Con el paso del tiempo, un rico aroma volvió a impregnar el aire. El cuerpo del toro salvaje se había convertido por completo en carne asada, y la pequeña bestia blanca babeaba, comenzando a darse un festín. Infeng observó los órganos internos del toro, pensando que eran valiosos, así que los guardó en su anillo de almacenamiento. Luego levantó la vista y preguntó, «Señor Serpiente, ¿podemos irnos ya?» «Cumpliré mi palabra». Al apagarse la voz, la niebla negra del bosque comenzó a agitarse y un fuerte viento azotó el lugar, formando un tornado que levantó a Infeng directamente. Antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo salió volando del bosque de niebla negra y aterrizó con firmeza al pie de la montaña. «Señor, ¿qué hay de mis dos amigas?», gritó Infeng. Cerca del límite del bosque, dos figuras fueron arrastradas por el fuerte viento. Al observarlas más de cerca, no eran otras que las señoritas Lan y Kan. «Joven maestro». Las tres se reunieron, sin poder evitar la emoción. Infeng conversó con Lan Ninzuang sobre lo sucedido tras su separación por el impacto, mientras Kan Feilan fruncía el ceño, observando el bosque de niebla negra. En el bosque de niebla negra, la pequeña bestia blanca disfrutaba de su comida, nunca antes había probado algo tan delicioso. En ese momento, la voz de una mujer surgió de la niebla, «Pequeño maestro, ¿es esto realmente tan delicioso? ¿Puedo probarlo?» La pequeña bestia blanca dudó un momento y, a regañadientes, sacó un pequeño trozo de carne asada. Una fuerte fuerza de succión la obligó a volar hacia la niebla negra. Entonces se escuchó un mmm de satisfacción. «Pequeño amo, esto está delicioso. Déjame probar otro trozo». La pequeña bestia blanca se sobresaltó y saltó apresuradamente. Estaba a punto de negarse, pero el trozo más grande de carne asada que tenía a su lado voló hacia la niebla en un abrir y cerrar de ojos, seguido de otro sonido de mmm. La pequeña bestia seguía gritando al cielo, con los ojos empañados por las lágrimas, sintiéndose claramente muy agraviada. «Pequeño amo, si quieres comer más, puedo atrapar a ese tipo y prepararte más». Al oír estas palabras, la pequeña bestia se calmó un poco. Entonces, otro trozo de carne asada salió volando. «Miau», gritó furioso. El sonido de satisfacción resonó una vez más. Capítulo 38. Todo listo. De regreso, Lan Ninzuan pareció sorprendida y dijo, «Una serpiente gigante y una pequeña criatura blanca, ¿es este el secreto del bosque de la niebla negra? Este lugar es realmente peligroso». «Pero, joven maestro, ¿cómo salió ileso tras ser lanzado por la explosión?» «En ese momento, la serpiente mayor sobre mi cabeza me dejó caer una gota de agua. La gota se convirtió en niebla y curó mis heridas en un instante». «Pero no sé qué era», respondió Infeng, frotándose la barbilla. En ese momento, Kan Feilan, quien había permanecido en silencio todo el tiempo, habló, «La saliva de dragón tiene la capacidad de curar heridas y fortalecer el cuerpo. Parece que la serpiente gigante del bosque de la niebla negra está a punto de transformarse en dragón». Infeng se detuvo en seco, con el rostro rígido. «Maldita sea, ¿eso significa que la gota de agua era saliva?» Por suerte, era una serpiente hembra, así que la encontró algo más aceptable. Infeng se consolaba cuando de repente notó el brazo izquierdo de Kan Feilan, tan impecable y hermoso como siempre. Pero en aquel entonces, ella se lastimó al salvarlo. Además, cuando se encontraron con el cultivador fantasma en la ciudad, fue envenenada con una toxina fantasma. En un instante, el veneno la curó. ¿Cómo era posible? La mente de Infeng se llenó de innumerables pensamientos. Al combinarlos con lo que se decía sobre la saliva de dragón, pareció surgir una respuesta. «Esto es saliva de dragón. Aplica una gota en tu mano y tus heridas sanarán»,
dijo Can Feilan, sacando una pequeña botella de jade de su bolsillo y arrojándosela a Lan Inshuang. La saliva de dragón es una sustancia preciosa y rara. Es difícil de conseguir incluso en la ciudad imperial. ¿De verdad estás dispuesta a dármela? La expresión de Lan Inshuang era compleja. Tenemos bastante en casa. Adelante, úsalo, dijo Can Feilan con calma, aunque sus ojos temblaron involuntariamente cuando Lan Inshuang le puso una gota en la mano. Gracias. De nada. Can Feilan recuperó la botella de jade. Infeng, al observar todo esto, suspiró aliviado. Pensé que la señorita Can era un dragón en su verdadera forma, pero solo es adinerada. Aún así, la saliva de dragón hace honor a su reputación. No solo cura heridas, sino que también fortalece el cuerpo. Por cierto, ¿podría tener propiedades fortalecedoras en ciertas partes del cuerpo? Infeng bajó la mirada hacia una zona específica y una idea audaz se formó en su mente. Dada su relación con la señorita Can, pedir prestadas 10 o 20 gotas de saliva de dragón no debería ser un problema, ¿verdad? Señorita Can. Piérdete. Can Feilan vio el movimiento de Infeng y había un rastro de vergüenza e ira en sus ojos. Aún no he dicho nada, ¿por qué está enojada? Las mujeres son realmente incomprensibles. Infeng encogió la cabeza, decidiendo no volver a mencionar el asunto del préstamo de saliva de dragón. Los tres regresaron a la ciudad de Jinyan, llegando tarde en la noche. Afortunadamente, no había toque de queda en la ciudad, de lo contrario no habrían podido entrar por las puertas. Infeng se despidió de Can Feilan, pero por alguna razón, ella no respondió. Antes de irse, incluso lo miró fijamente, dejándolo completamente desconcertado. De vuelta en la nueva residencia Inn, todos ya dormían. Cuando Infeng y Lan Inshuang pasaron por el pabellón junto al estanque, vieron una figura blanca sentada tranquilamente en una silla de ruedas, contemplando el agua cristalina frente a ella. Su silueta solitaria conmovió profundamente a Infeng. Señorita Lan. Joven maestro, ¿qué ocurre? ¿De verdad es imposible curar las heridas de su señorita? ¿Y si usamos saliva de dragón? Preguntó Infeng. Lan Inshuang respondió con desaliento, joven maestro, puede que no lo sepa. Aunque la saliva de dragón es preciosa, no sería difícil para la familia Liu obtenerla con sus habilidades. Pero las heridas de mi señorita superan la imaginación. Curarlas es tan difícil como ascender al cielo. El patriarca Liu y el viejo maestro Liu han intentado numerosos métodos, todos en vano. Infeng suspiró y palmeó el hombro de Lan Inshuang. No pierda la esperanza. No hay nada imposible en este mundo mientras haya gente decidida. Habrá una solución para las heridas de su señorita. Aunque parezca imposible, la encontraré. De acuerdo. Lan Inshuang asintió. Por alguna razón, aunque las palabras del joven amo eran simples palabras de consuelo, en el fondo, estaba dispuesta a creer en ellas. Volveré a refrescarme antes de dormir. Quédese aquí con su señorita, dijo Infeng, dándose la vuelta para marcharse. Joven amo, ¿necesita que le ayude a bañarse? Infeng se tambaleó, con el cuerpo paralizado, claramente forcejeando. Pero al final, hizo un gesto con la mano y se fue solo. Lan Inshuang observó su figura confusa y una leve sonrisa curvó sus labios. Se acercó a Liu Jianli y lentamente comenzó a relatar sus experiencias tras salir de la residencia Inn. Señorita, el joven amo es un hombre responsable. Señorita, el joven amo dijo que encontraría la manera de curar sus heridas. Señorita, creo que el joven amo puede hacerlo. La luz de la luna se derramaba como el agua, silenciosa y serena. Liu Jianli contempló la brillante luna reflejada en el lago, sus hermosos ojos también reflejaban la luna. Respondió ella apenas audible. Al día siguiente, Infeng se despertó de su sueño por los ruidos fuera de su habitación. Abrió los ojos lentamente y miró por la ventana, ya era mediodía. Después de vestirse, empujó la puerta y supo por Iner que el alboroto se debía al regreso de su padre. La ciudad de Jinyan y la ciudad de Qiyan estaban a 100 millas de distancia.
Considerando el tiempo que tomaba comprar y transportar las mercancías, era más o menos a esa hora. In Feng llegó a la puerta de la residencia In, donde su padre estaba ocupado dando instrucciones a los sirvientes para que descargaran las mercancías. Debido al frío y a las mantas que los cubrían, el pescado del carruaje se mantenía fresco. In Feng intercambió saludos con Sin Seng. In Jianan escuchó el ruido y se acercó sonriendo. Fenger, tu método de la refrigeración funciona de verdad. La ciudad de Jinyan está cerca de las montañas y no hay río cerca. Estos peces escasean. Si los vendemos, seguro que podemos sacar buenas ganancias. Demasiado superficial. ¿Qué pasa? ¿Dijo algo malo papá? Bin Jianan parecía desconcertado. Vender pescado solo nos dará unas pocas monedas. ¿Cómo podemos revivir el pabellón iluminado por la luna? Si queremos ganar dinero, tenemos que hacerlo a lo grande. ¿Compraste la hierba estrella fría? Bin Feng señaló los 3 vagones que había detrás. Están todos ahí. Planeaba descargar 2 para guardar el pescado. Al fin y al cabo, estas plantas acuáticas no sirven. In Feng respiró aliviado. Casi lo engaña de nuevo este hombre intrigante. Para hacer una base perfecta para la olla caliente, la hierba estrella fría era esencial. Papá, que alguien traiga una cesta de hierba estrella fría y un poco de pescado a la cocina. ¿Qué vas a hacer? Claro que voy a cocinar. In Jianan frunció el ceño. Un caballero se mantiene alejado de la cocina, ¿por qué un erudito como tú se entromete en estos asuntos? Ordena a los sirvientes que lo hagan. Lo que quiero preparar nunca se ha hecho antes. Necesito ajustar la sazón yo mismo, insistió In Feng. No, no estoy de acuerdo. No es fácil para la familia In tener un erudito como tú. Si se corre la voz de que estás trabajando en la cocina, ¿qué clase de reputación es esa? Papá, esos libros de contabilidad del estudio, me pregunto cómo se sentiría mi madre si lo supiera. Tú, ponte a trabajar rápido. Ayuda a mi hijo a llevar estas cosas a la cocina. In Feng encontró la manera correcta de persuadir a su padre. Capítulo 39. El nacimiento del hot pot. Por la noche, a la hora de la cena, toda la familia se reunió en el salón, incluyendo a Lan Inshuang y Sin Seng, quienes también fueron llamados por In Feng. ¿No viene tu señorita? In Feng miró hacia la entrada del salón, pero no vio la figura de la dama vestida de blanco. Lan Inshuang negó con la cabeza. Su señorita siempre había sido distante y, con los recientes cambios en la secta de la espada miríada, Liu Jianli prefería estar sola. No importa, tráele algo de comer más tarde, dijo In Feng. Lan Inshuang quiso responder, aunque se lo llevemos, la señorita no comerá, pero las palabras se le atascaron en la garganta y asintió en silencio. Fenger, ¿qué nos vas a dar de comer? Lo estás poniendo todo muy misterioso, preguntó la segunda madre con curiosidad. La mesa seguía vacía. Inan se palmeó el estómago. Como artista marcial, ya tenía un apetito enorme, y después de practicar con Sin Seng, ambos estaban hambrientos. No te preocupes, sonrió In Feng y aplaudió. Afuera, los sirvientes oyeron la señal y trajeron platos con los ingredientes, colocándolos sobre la mesa. Había varios tipos, cerdo en rodajas, finas lonchas de pescado, colchina y tofu, pero todos estaban desconcertados porque todo estaba crudo. Fenger, después de tanto alboroto en la cocina, ¿nos vas a dar esto? ¿Y qué es este plato tan grande de piel peluda? Bin Jianan miró fijamente, señalando la mesa. Papá, no te preocupes, todavía no está toda la comida, dijo In Feng con misterio. Mientras hablaba, un sirviente colocó con cuidado un pequeño hornillo sobre la mesa, justo en el centro. Antes de que In Jianan pudiera preguntar de nuevo, un fuerte aroma inundó el salón, tentando sus sentidos. Enseguida, 2 sirvientes más colocaron una olla grande sobre la estufa. Todos, curiosos, observaron la olla, la sopa roja hervía y su fragancia impregnaba el aire. En la superficie flotaban muchas frutas rojas del tamaño de un pulgar, desconocidas para ellos. Lan Inshuang las reconoció al instante, eran frutas rojas bermellón, y el penetrante aroma pareció llenarle la nariz de nuevo.
Su apetito disminuyó a la mitad en un instante. Incluso estaba planeando encontrar una excusa para escapar. Fenrir, ¿qué es esta sopa roja?, preguntó la segunda madre. Esta es la base de sopa que preparé hoy. Solo tienes que sumergir los ingredientes un momento y estarán listos para comer, dijo Infeng con seguridad, pero nadie en la mesa movió los palillos. Esto estaba dentro de las expectativas de Infeng. Tomó un trozo de pescado y lo echó en la olla, revolviéndolo suavemente unos instantes antes de retirarlo. Se derritió en su boca, increíblemente delicioso. Los demás se miraron, pero permanecieron inmóviles. Casi me olvido de lo otro. Infeng chasqueó la lengua y gritó, Iner, tráeme todos esos platos pequeños de la mesa de la cocina. Poco después, trajeron varios cuencos pequeños a la mesa. Todos observaron cómo Infeng vertía un plato de cerdo en la olla. De vez en cuando, cogía un trozo de carne, lo mojaba en la salsa de los platos pequeños y se lo llevaba a la boca con expresión de satisfacción. Tras ver esto, Inan finalmente no pudo resistirse y cogió sus palillos. Dudando, se comió el primer trozo de cerdo. Sus ojos se iluminaron y sus movimientos se agilizaron. En un instante, se terminó casi toda la carne él solo. Hermano mayor, esto está delicioso, murmuró Inan con la boca llena, apenas coherente. Al oír esto, los demás comenzaron a usar los palillos. Pronto, no pudieron parar, excepto Lan Ninzuang, que miraba la olla con miedo en los ojos. Infeng notó su vacilación y le entregó un tazón de tofu caliente. Pruébalo. Cuñado, creo que paso, respondió Lan Ninzuang con frialdad. Prueba un trozo. Si no te gusta, no te obligaré. Pediré a la cocina que te prepare un tazón de fideos más tarde, insistió Infeng. Muy bien. Lan Ninzuang cogió el tofu, dudando al ver el aceite de chile. Tras respirar hondo, se decidió y se lo metió en la boca. Le picaba, pero el sabor era fresco, fragante y ligeramente picante, llenó por completo sus papilas gustativas. Sus ojos se iluminaron. ¿Qué tal?, sonrió Infeng. Delicioso, exclamó ella, y se unió al festín. Los ingredientes se terminaron y repusieron rápidamente, pero las finas y peludas lonchas de carne permanecieron intactas. A Infeng no le importó. Normalmente descartaban las tripas de res, no entendían lo ricas que podían estar. Tomó una rebanada de omazo, la puso en la olla, la removió, la mojó en ajo y sésamo y la probó. El crujido hizo que todos se detuvieran a mirar. Hermano mayor, ¿qué estás comiendo? Tiene buena pinta, dijo Inan, tragando saliva. Esta es la tripa de un toro bárbaro, también conocido como omazo de res. Segundo hermano, prueba un poco. Puede reponer la sangre en tu cuerpo, explicó Infeng. ¿Toro bárbaro? Todos se sorprendieron. Era una bestia demoníaca famosa por su dureza. ¿De verdad se podía comer su tripa? Inan tomó un trozo y lo puso en la olla. Recuerda, remuévelo en la olla 7 u 8 veces, o no quedará crujiente, le recordó Infeng. Inan siguió las instrucciones y comenzó a masticar. El crujido llenó el aire y su expresión se animó. ¿Qué tal?, preguntaron sus padres y Sinseng. Después de comer tantas cosas esta noche, este omazo es lo mejor, dijo Inan. Enseguida, el plato de omazo se vació. Ingianan seguía insatisfecho. Fenrir, ¿tienes más de esto? Sí, pero no mucho. Quiero usar el resto para revitalizar el pabellón iluminado por la luna como nuestra especialidad. Seguro que se vendería bien. Cuñado, ¿cómo se llama este festín? Nunca he probado nada tan delicioso, ni siquiera en la ciudad celestial, preguntó Sinseng. Lo llamo hot pot. Después de comer, Lan Ninzuang llevó un pequeño tazón al pabellón junto al lago. Señorita, este estofado lo inventó mi cuñado. Está muy rico. Liu Jianli seguía contemplando el lago, sin responder. Lan Ninzuang suspiró. Desde que la señorita regresó de la secta de las espadas infinitas, casi no había probado bocado. Señorita, le dejo este tazón. Si tiene hambre, por favor, tome un poco.
dejó el tazón y se fue. Poco después, la delicada nariz de Liu Jianli se crispó y miró el tazón de sopa roja, absorta en sus pensamientos. En la ciudad de Jinyan, en la residencia del señor de la ciudad. ¿Qué has dicho? Yin Feng no murió. Rugió Yen con ira. Informando al señor, lo vi con mis propios ojos. Es cierto. Ese inútil de Wang. Si lo hubiera sabido, lo habría dejado morir solo. Yen golpeó la mesa. Padre, no se enoje. Tengo un plan, dijo Yeluoting. El restaurante de la familia Yin, el pabellón iluminado por la luna, lleva meses sufriendo pérdidas. Si seguimos bajando los precios en nuestros locales, ellos no podrán atraer clientes. Con el tiempo, toda la familia Yin se derrumbará. Los ojos de Yen se iluminaron. Buen plan. De verdad eres mi hijo. Te confío este asunto. Lo entiendo, padre. Capítulo 40, primera conversación. Al día siguiente, al amanecer, Yin Feng se vistió y salió de casa. Iba al pabellón iluminado por la luna a promocionar el hot pot y amasar una fortuna. Llamó a Iner para que reuniera a algunos sirvientes y trajera los ingredientes necesarios, preparándose para salir de la residencia. En ese momento, vio a Lan Ninzuan con un pequeño tazón y el rostro preocupado, dirigiéndose a la cocina. Yin Feng reconoció el cuenco, era el que contenía la cena de la señorita Liu de la noche anterior. Parecía que no había probado bocado. Detuvo de inmediato a Lan Ninzuan y frunció el ceño. ¿Qué pasa? Lan Ninzuan esquivó la mirada. La señorita no tiene apetito. ¿No tiene apetito? ¿Es solo por anoche o ha estado así siempre? Yin Feng ya había oído rumores de que la comida de Liu Jianli solía ser de vuelta intacta. Joven maestro, Lan Ninzuan dudó, con expresión de tristeza. Yin Feng suspiró. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Desde que la señorita regresó de la secta de la espada miríada. Yin Feng se quedó atónito. Calculó el tiempo, habían pasado casi 20 días. No comer durante tanto tiempo habría matado a una persona normal. Tonterías. Regañó Yin Feng. Inmediatamente fue a la cocina, preparó un plato de fideos y se dirigió al estanque del patio. Joven maestro, quizás no debería ir. La señorita no comerá, aconsejó Lan Ninzuan con un dejo de súplica. Temía la incomodidad de ambos. Ustedes, los de la familia Liu, la han malcriado. Yo no lo haré. Ya que se casó con un miembro de la familia Yin, debe seguir nuestras reglas. ¿No comer? ¿Qué clase de comportamiento es ese? ¿Solo porque fracasó en su tribulación? ¿Solo porque no se encuentra bien? ¿Caerse de una altura y volver a subir es tan difícil? Como su esposo, la regañaré para que despierte hoy. Declaró Yin Feng con vehemencia, dejando a Lan Ninzuan atónita. Yin Feng ni siquiera sabía por qué estaba tan enojado. Quizás era por la figura solitaria de la señorita Liu, o quizás porque simplemente no soportaba verla seguir haciéndose daño. Al ver que Lan Ninzuan ya no lo detenía, caminó rápidamente hacia el pabellón. Iner, temiendo problemas, corrió a avisar al viejo maestro Yin. Enseguida, Yin Jianan y la segunda señora llegaron apresuradamente y se escondieron tras una esquina para observar. ¡Qué desastre! Mi hijo es firme, pero la chica de la familia Liu es orgullosa. Si la regaña, podría pasar algo, susurró Yin Jianan con ansiedad. Afuera del pabellón, Lan Ninzuan esperaba en el pasillo. Ella le había aconsejado a la señorita 1000 veces sin éxito. Quizás, en casos graves, se necesitaban medidas drásticas y el joven amo era la mejor opción. Yin Feng se paró frente a Liu Jianli. Ella levantó lentamente su increíblemente hermoso rostro y lo miró con calma. Sus ojos eran inusualmente serenos. Yin Feng había planeado usar palabras fuertes, pero al estar allí, recordó quién era ella, un talento excepcional, una futura dios de la espada. Si la enfurecía, ¿quién sabía qué pasaría? Yin Feng tragó saliva con dificultad. Las palabras valientes cambiaron de sabor al llegar a sus labios. Esposa, he oído que no has comido en mucho tiempo.
Preparé estos fideos especialmente para ti. Cómelos mientras estén calientes. Lan Ninzuang se quedó atónita, esto no era lo que esperaba. Ingianan, en su rincón, abrió la boca sorprendido. En el pabellón, reinaba el silencio. Liu Jianli negó levemente con la cabeza y volvió a mirar el lago. Infeng suspiró suavemente, si no comes este plato de fideos hoy, no me iré. Sostuvo el cuenco y se quedó quieto a su lado. Una suave brisa sopló, alborotando sus cabellos. Tras un largo silencio, los labios de la hermosa mujer se separaron ligeramente. ¿Por qué? Infeng se sorprendió. Era la primera vez que la oía hablar. Su voz era tan clara como el choque del jade. Baja los fideos, comeré, dijo ella tras otro silencio. Infeng permaneció impasible, cuando termines de comer, me iré. Finalmente, Liu Jianli extendió su delicada mano y tomó el cuenco. Con una elegancia incomparable, comenzó a comer. Infeng la observaba, imaginando que si esa belleza volviera a empuñar una espada, sería una escena artística. El cuenco quedó vacío. Fiel a su palabra, Infeng lo tomó para marcharse, pero antes de irse, dijo. Una espada preciosa se templa al moler, y las flores de ciruelo emiten fragancia tras el frío intenso. Las dificultades que experimentaste podrían ser el trampolín para mayores logros futuros. Los ojos de Liu Jianli fluctuaron ligeramente. Los fideos estaban deliciosos. Infeng hizo una pausa. Si le gustan, se los prepararé la próxima vez. Al salir, Lan Ninzuang lo elogió sinceramente, joven maestro, bien hecho. De ahora en adelante, si su señorita no quiere comer, simplemente llámeme, instruyó él. Infeng aceleró el paso para ir al pabellón iluminado por la luna, pero al doblar una esquina, se topó de frente con sus padres. Papá, mamá, ¿qué hacen aquí? La segunda señora sonrió disculpándose. Ingianan tartamudeó buscando una excusa. Por cierto, papá, el método que me enseñaste funciona de verdad. ¿Método? ¿Qué método? Preguntó Ingianan confundido. Ese de que no puedes consentir a una mujer dejándola hacer lo que quiera. Lo intenté y funcionó. Exclamó Infeng. Bueno, me voy al pabellón, adiós. ¿Dejándola hacer lo que quiera? La segunda señora abrió mucho los ojos y miró fijamente a su esposo. Esposa, todo esto son tonterías del muchacho. Esta noche duermes en la habitación de invitados. Esposa.